Bueno, vamos a conversar ahora y saludamos a Sergio Aguirre, psicólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gusto de saludarte, Sergio. Muy buenos días, encantado de estar de nuevo por acá. Hemos conversado de hartas cosas en este programa. A ver, trastornos de un montón de situaciones, crianza de los niños, pero siempre hay algo que no nos gusta, nos empezamos a poner ansiosos, nos vamos al refrigerador, agarramos todo, nos comemos y nos sentimos gratificados, después vamos y nos miramos en el espejo, no nos gustamos, se nos empieza a subir el colesterol y empezamos a gastar plata y al final se nos enreda el naipe. Ya, y todo es una masa compleja que no hay por dónde abordarla. Y está todo tan relacionado, ese es el problema. Correcto, sí, es la idea. Bueno, hoy día, y a partir de hoy, unas 2 o 3 sesiones, iba a decir, estoy acostumbrado. Sí, está bien, el setting, hagamos sesiones aquí, ¿no? Ya. El setting de mi cabeza Ya, está yo armado. soy en los siguientes programas vamos a abordar una patología de salud mental en específico, que por fortuna, podríamos decir, no es tan común de ver, pero cuando surge es bien compleja, que tiene que ver con los trastornos de conducta alimentaria. Comemos lo que sea, el chocolate Claro, que se ponga al lado. claro, básicamente las dificultades que tenemos las personas, los seres humanos, que algunas personas presentan con el tema de la comida, pero va más allá del mero hecho del acto de comer y va más allá del mero elemento que yo ingiero, ¿ya? Básicamente es una complejidad de salud mental que surge a una edad típica, que es en la adolescencia, pero no necesariamente puede ser ahí. También hay... Oye, mira, ahí estamos viendo, mira cómo come. Claro, uno... Ya, correcto. Correcto. Eso puede presentarse, digamos, también en los niños, en los menores, que es mucho menos frecuente que lo otro que les mencionaba, pero generalmente se da en la adolescencia y con mayor frecuencia se da en las mujeres. Ya, porque tiene un factor social que lo incluye este trastorno muy fuerte, digamos. ¿Ya? De hecho, es uno de los elementos que gatilla, en el sentido de que, claro, yo porto algunos elementos que me hacen más susceptible de aparecer este fenómeno o esta dificultad de salud mental, y el entorno social hace que efectivamente yo genere este problema. O sea, la ansiedad también me hace, no sé, correcto, comer para gratificarme, claro, no sé cuál es el proceso. Los trastornos de conducta alimentaria, que básicamente los más complejos, los más comunes son la bulimia y la anorexia. O para un lado o para otro, nos cuesta mantener el equilibrio. Sí, correcto, el equilibrio es como... Comemos mucho, comemos poco. Como medio invisible. Son básicamente estos dos los más frecuentes, digamos. Y la distinción que se hace entre los dos, la verdad es que es bien fina. Y más, lo voy a explicar que sean para términos más didácticos, pero la idea general es que los dos elementos son bien complejos y nos requieren sí o sí de una ayuda profesional. Los dos son complicados. Correcto. La bulimia básicamente, bueno, como elemento general tiene que ver con la preocupación excesiva con el tema de la ingesta de alimentos y con la pérdida o la ganancia de peso. Ya más que nada con la ganancia del peso. Y eso asociado a una imagen corporal, o sea, yo me percibo de una manera que no está tan acorde a lo que efectivamente quizás el resto pudiera decir de mí. O sea, a veces es bueno preguntarle claro, al resto también. En otras palabras, yo me veo con más peso del que efectivamente tengo. Y esta idea se instala en mi cabeza y se empieza a transformar en una suerte de obsesión, o sea, una idea que no me deja tranquilo, no me deja en paz, independientemente de los esfuerzos que yo haga muchas veces por tratar de pensar en otra cosa, sino que... Cuando una idea se te instala, claro, ahí, cuesta sacarla. Correcto, irrumpe en mi cabeza, independientemente de que yo esté haciendo alguna otra cosa. Entonces, como les digo, va acompañado de esta idea intrusiva y aparte de este fenómeno que tiene que ver con lo perceptivo, con la percepción, con lo que yo veo, con lo que yo percibo del entorno y básicamente con lo que yo percibo sobre mí mismo, que tiene que ver con mi físico, qué tan adecuado, qué tan acorde o qué tan a gusto estoy yo con cómo me veo. Más allá de la apariencia, como por ejemplo el tema del look, el corte del cabello, la ropa que yo me pongo, sino que tiene que ver con mi cuerpo tal cual. Y eso, el pic de aquello, de esa incomodidad, se da por ejemplo en el espejo. Cuando yo me termino de duchar y me empiezo a vestir, generalmente... Todos en nuestras casas tenemos espejos. Y apago la luz por respeto a mí mismo. Claro, y eso
lo menciono porque también es un tip como súper importante para empezar a detectar si es que este fenómeno estuviera apareciendo. Ya. ¿Ya? Porque... Ya, se mira al espejo que se encuentra que... No, por ejemplo, antes en mi habitación o en mi casa habían espejos. Ya. Y yo veía que mi hijo, mi niña o la persona que esté viviendo conmigo en mi casa no tenía mayor complicación con, por ejemplo, observarse, mirarse, de repente se echaba una peinadita, no había problema. ¿Qué tal me veo? Correcto. Salvo, dice uno ya. Y de repente, esta comodidad con verme al espejo o el mismo hecho de mirarme aunque sea de reojo ante eso, yo empiezo activamente a rechazarlo. Y muchas veces, por ejemplo, hay muchachas que, como les mencionaba, este tema se da más en las mujeres por el tema social, ya, que mantienen, ellas son como más frecuentes que en sus habitaciones tengan espejo. Y de repente este elemento ¿Lo desaparece. tapan o desaparecía? Desaparece. Entonces ahí hay que poner como ojo. Entonces, para hacer la diferenciación que he mencionado, la bulimia tiene que ver más con las actividades o las cosas que yo hago para no ganar peso, ¿ya? Y se va acompañado generalmente de lo que son atracones. Que son los atracones, o sea, la ingesta excesiva. Excesiva sin ninguna muela. Pero que va acompañada de una posterior sensación de culpa. De una sensación, no es la persona, por ejemplo, que veamos ahí en la fotografía, que claro, estaba con un completo, estaba con hartas cosas, pero estaba, parece degradada comiendo. Parece que estaba para la foto, ¿no? Claro. Estaba en un concurso. Claro. Pero las personas que padecen por bulimia y anorexia generan estos atracones, estas ingestas muy altas de comida. Generalmente es compulsiva porque tiene que ver con el elemento de la obsesión. Para poder calmar yo esta obsesión que yo tengo en mi cabeza, tengo que pasar al acto, digamos, la definición de la compulsión. Y ahí hay un apoyo súper bueno que tiene que ver con este tema de la imagen. Pero generan estos atracones, pero viene acompañado posteriormente por esta sensación de culpa. Y es en esa sensación de culpa, por el eventual peso que yo he ganado, porque la idea también es que yo ingiero algo y efectivamente inmediatamente gano peso. No lo metabolizo, no pasa por todo el proceso digestivo, digamos. Para la cabeza de las personas que tienen esta dificultad es inmediatamente ingerir alimentación, ganancia de peso. Ganancia de peso es verme más mal de lo que yo me veo. Esta es una situación que no puedo tolerar, entonces tengo que hacer algo para perder el peso que gané. Y las conductas más típicas o más comúnmente conocidas tienen que ver con las purgas, o sea, el hecho de vomitar, provocarse el vómito, que no es la única. Generalmente también empiezan con el uso de laxantes, con el uso de algunos elementos que le ayuden a eliminar de manera más rápida. El uso intermitente de dietas que generalmente son restrictivas. Esas dietas que ya no son estas dietas que muy bien asignan los nutricionistas cuando efectivamente tenemos algún problema de peso, porque tiene que ver con que nosotros estamos desordenados en nuestra alimentación. Estamos cargándonos mucho, por ejemplo, a las comidas chatarra, a los carbohidratos, hoy tengo alguna enfermedad que me debiera impedir comer algo y efectivamente lo estoy haciendo porque desconozco de mi enfermedad. No tiene que ver con eso, sino que las personas ingieren estas comidas y generan estas conductas para evitar esta ganancia del peso. Entonces tenemos los laxantes, tenemos las purgas y tenemos el hecho de la intermitencia en el uso de ciertas dietas que, como les decía, generalmente o casi siempre, por no hacer la generalización, son de tipo restrictivo, o sea, yo dejo de comer. ¿Ya? Y en un extremo, efectivamente, yo pudiera empezar a encontrar en la habitación, en mi casa, en ciertos lugares, la comida que yo he dejado para que mi niña se sirva o para que esta persona coma. Ya, efectivamente encuentro los platos sin comida, ya, yo sí comí, listo, y veo que efectivamente igual está perdiendo peso. Y pudiera, por ejemplo, encontrar que esta comida está guardada en bolsa, está escondida. O se la come el perro, digamos. El perro empieza a enfermarse, por ejemplo. O sea, otra cosa que de repente se pasa por alto, digamos. Por ejemplo, si tenemos mascotas y generalmente los mantenemos con el pet, con la alimentación propia de él, y nuestra mascota empieza a enfermarse claro. de la nada,
es porque quizás está siendo Le el están dando depositario comida. de esta De comida comida. que yo no estoy ingiriendo. ¿Ya? Mira qué interesante, mira esos detalles. ¿eh? Son, Eso son no- pequeños detalles claro. que, claro, de repente pasamos por alto, obviamos, o no es que pasemos por alto, sino que los asociamos a otras cosas que no tienen necesariamente que estar conectadas, pero pudiera ser también una señal interesante de poder Hay que evaluar. estar atento a Si es que- leer entonces correcto, estas si es que yo cosas. tuviera la sospecha de que mi hija, lo menciono Claro. más hacia el género femenino porque es donde mayor preponderancia tiene, sin embargo también se presenta en hombre, pudiera estar apareciendo, hay que tener ojo con esto. Sí. Y ya la anorexia es un extremo mayor incluso de este polo, o de este continuo, digamos, en donde el temor y la angustia tiene que ver efectivamente con la ganancia del peso, con la incapacidad que yo tengo de poder controlar mi ingesta. O sea, cada vez que yo hago atracones, y de ahí viene la culpabilidad, yo me siento súper complicado, súper angustiado, súper mal conmigo mismo, porque otra vez no le pude ganar a esto. Y caí de nuevo. A esto, no de la enfermedad, porque ese es otro elemento súper clave que hace tan complejo también el trastorno, que no se toma como una enfermedad, sino que efectivamente yo estoy con sobrepeso, yo me veo mal, yo por ejemplo no encajo en mi grupo de amistades, por ejemplo yo no tengo pareja porque no me veo como yo quiero, a mí me da vergüenza estar como estoy, esas son como las frases Claro. típicas que yo pudiera escuchar. Y es por eso que yo hago estos esfuerzos de hacer excesivo ejercicio, o lo insisto, con la intermitencia de las dietas generalmente restrictivas, no es que yo coma mis horas, no, yo dejo de comer Y a veces normalmente resulta mucho peor. y claro, y lo peligroso de eso está en que, claro, efectivamente va a haber una pérdida de peso, pero para la persona que tiene anorexia, esta pérdida de peso generalmente nunca es suficiente. Bueno, es complicado esto. Bueno, vamos a seguir con estas... Correcto, porque estos son, Sesiones, digamos. correcto, estos son los síntomas, algunos elementos que quizás no están ahí como de fácil acceso, son pequeños indicadores que son, entre comillas, más difíciles o menos asociables a esta enfermedad. Y la siguiente es que nos encontremos. Me gustaría también poder abordar más allá del cómo pesquisarlo, el cómo poder evitarlo, porque estas cosas son evitables. Sí, lo podemos seguir conversando y avanzando. Y tienen elementos que son súper abordables desde una edad pequeñita. Esto es una bola de nieve. Esto viene de antes. No surge en la adolescencia preferentemente, pero viene acarreándose. empieza antes. Y eso es importante también poder concientizarlo y hacer algo al respecto. Bueno, yo tengo una debilidad pero tremenda con el maní natural. Lo veo, me lo como hasta que se aparece. Ya, pero eso es un gusto y una preferencia y que no me genera mayor complicación. Sí, pero yo a veces pienso, y sabe que cuando veo eso, y la verdad es que empiezo, uno dice, se cepilla bien los dientes, porque no es tanto de verlo, sino es el sabor. Es tan rico, el natural, sea con sal y otras cosas no, pero el natural lo encuentro delicioso. Bueno, vamos a... le leo el diario nomás, solamente dice brutal asesinato, porque se nos llegaron las 11, está muy interesante la conversación. Joven de 26 años murió desangrado anoche, camino al hospital de Talca, mientras un menor de 17 años sobrevivió de milagro. Drástica caída en ventas de pescados y mariscos. En fin, con eso nosotros nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la sintonía y gracias a ti, Sergio, por haber estado también entregándonos esta. No hay problema, para eso está. Que esté muy bien. Nos despedimos hasta mañana, que lo pase súper bien. Vamos a ver de nuevo en qué estamos.